Continuamos entonces la información acá. Advertimos ya, la tenemos en pantalla y le saludamos a nuestra primera entrevistada, la concejala Gisela Chalá. Primero, esperando que se encuentre ya mejor de salud. Sabíamos que tuvo una afección, pero que igual mantuvo las actividades y en este momento de bastante tensión en la administración de la capital de Ecuador, de Quito, ha mantenido con sus actividades. Muy buenos días, señora concejala. Muy buenos días, Jorge y Verónica. Gracias por esta invitación a este medio tan importante. Siempre nosotros destacamos la necesidad de contar con estos medios alternativos que nos permiten evidenciar el otro lado de la historia que las grandes cadenas de difusión a veces no cuentan porque lo que necesitan es rating, pero ustedes están apoyándonos para poder ejercer este derecho de socializar, de informar, pero también para que la ciudadanía asume este derecho de estar informada. Ujú. Por lo tanto, les agradezco la preocupación por mi salud. Esta situación del COVID-19 nos ha quejado a cada uno de nosotros y por eso el llamado y la preocupación constante a que haya la política pública para poder abordar esta situación. Ujú. El plan de vacunación, para que se pueda abordar de una forma mucho más real, es decir, que no hay que confiarse, por más que ya se esté avanzando en en la vacunación, pero creemos que es necesario que se sigan tomando medidas de restricción en cuanto para que no siga avanzando el virus. Ujú. Muchísimas gracias también por asistir a esta entrevista, a esta conversación. Eh, Como lo decía en la introducción, no nos queremos detener porque ya ha sido reportado por varios medios de comunicación el conflicto que sucede en esta disputa de la administración, que tendrá sus diversos criterios y que continúa. Queremos avanzar con los temas de fondo de la ciudad, y es que la ciudad de Quito ha tenido quizá un abandono en la planificación de modelo de ciudad, no solo desde este espacio, desde este último periodo. Recordamos el periodo del ex alcalde Rodas. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Pasa por la voluntad de una persona o cómo se está administrando desde la política pública la ciudad de Quito? Porque nos quedaríamos justo en, si se cambia una persona, pues las cosas van a mejorar. Y ya asistimos justo a esto, no es una cosa de individuos, si bien es también una administración quien va dando la directriz, ¿no es cierto?, de la política, quien designa también autoridades como secretarios, secretarias, pero esto también pasa justo por cómo se está pensando en la ciudad. En este punto, estimada Gisela, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Hablaba de que todavía hay un periodo del Consejo Metropolitano de 2 años. ¿Se están pensando en la planificación de la ciudad o se van a mantener todavía en estas disputas políticas? Es importante esta pregunta y la recibo con el cariño que tenemos por Quito. Cuando asumimos no solo esta responsabilidad que la vida nos otorgó y que la ciudadanía nos dio con la representación para asumir el Consejo Metropolitano, sabíamos la crisis que tenía la ciudad por una serie de elementos y deudas pendientes en la administración Rodas, el tema del metro, los guaguacentros, la debacle de la política pública social, el tema de la basura, el INGA, el mal contrato con Recovac, es decir, una serie de elementos que nos permitían desafíos y retos para redireccionar la ciudad. Plantear un modelo de ciudad distinto, con planificación urbana, con redistribución de recursos, y eso es lo que nos motivó a llegar al 2019 y ponernos la camiseta por Quito. Es decir, no es que jamás gobernamos con el alcalde Yunda, pero sí tuvimos esta responsabilidad y en los primeros meses o quizás el primer año, esta fue la dinámica que nos acompañó al Consejo Metropolitano. 21 concejales y concejalas y el alcalde de Quito buscando cómo de una o de otra forma ser parte de las soluciones estructurales que necesitaba la ciudad. Pero con la llegada de la emergencia sanitaria, evidentemente hay temas que, como lo habíamos planteado al inicio, que superaron esta dinámica de gestión propia, teniendo en cuenta que los concejales tenemos dos competencias, legislar y fiscalizar. Y ya hay otros temas que son directamente desde la administración, pero al hacer un balance de estos 2 años
y sin disminuir la importancia que ha tenido la emergencia sanitaria y todo lo que esto ha conllevado, inclusive en el manejo de los recursos, nos encontramos que no tenemos ese modelo de ciudad, que no tenemos una planificación urbana que vaya a disminuir las brechas sociales que tiene Quito, que con la emergencia sanitaria se generaron una serie se ha visibilizado cómo estas brechas sociales eh, a, tiende a visibilizar más cómo hay ciudadanos de primera y de segunda, por plantearlo así. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas? No las encontramos. ¿Dónde están estos elementos que debieron haber sido nuestro rumbo para poder solucionar? Tampoco lo hemos encontrado y se han profundizado muchas crisis como la que nos encontramos ahora. Usted bien plantea, Jorge, que no es una cuestión de una persona. Creo que es importante poder abordar esta problemática de forma estructural desde la política pública. No es un tema de programas, no es un tema solo de voluntad política, sino más bien el poder replantear estas necesidades que tiene la ciudad aún, no con una ciudad post-COVID, sino con una ciudad con COVID y que asumir esta serie de aprendizajes que nos ha dejado la emergencia sanitaria, como por ejemplo la necesidad de planificar el transporte público, de fortalecer el sistema integrado de transporte público, el sistema de salud frente al abandono que nos dejó un gobierno nacional anterior, pero cómo es el rol de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, todas las competencias que tenemos como ciudad, cómo podemos abordar para dar estas soluciones que la ciudad necesita, más allá de quien esté en el poder. Eso es importante. Mientras se está debatiendo estas situaciones de quién está al frente o no, los grupos de atención prioritaria siguen pasando por sus peores momentos. La ciudad sigue en un total desgobierno, por ponerlo así, porque los problemas siguen latentes y no hay respuestas. Señora vicealcaldesa, quería preguntarle si tras la destitución del alcalde Yunda se pensó, digamos, en temas de paridad dentro del Consejo Metropolitano de Quito y, por ejemplo, se planteó la posibilidad de que una mujer estuviera al cargo de la alcaldía, en este caso, digamos, usted, obviamente por la representación de mujeres, pero también por el pueblo afrodescendiente de la ciudad. ¿Qué nos puede contar? Al respecto, nada, porque de eso no se ha hablado, al menos yo, y perdón hablar a título personal, he estado preocupada entre los temas de la ciudad que estamos abordando y mi propia salud, porque no me ha sido fácil y no hemos tenido como la posibilidad de abordar esta otra dinámica en un supuesto de que hubiera una ratificación del Tribunal Contencioso Electoral. Creo que nuestro afán es buscar las soluciones a la ciudad. Insisto, más allá de quién esté en el poder, creo que una vez que ya haya un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, se podrán tomar en cuenta estos elementos para poder tomar decisiones, pero estos retos que hoy nos están convocando, este dolor que tenemos por Quito y la preocupación que tenemos frente a todas estas situaciones, creo que es lo que nos debe demandar. El poder estar juntos y juntas buscando las soluciones, eso debe primar. Nos hemos reunido, hubo una semana que tuvimos 5 sesiones del Consejo Metropolitano, todas para tratar estos procesos de remoción. Ojalá pudiéramos tener la misma dinámica para poder resolver estos problemas que quedan pendientes. Como decíamos, hay que darle prioridad a quien siempre debió haberla tenido, que es la gente. ¿A quién le vamos a dar prioridad? ¿Cómo son las políticas públicas que debemos abordar? ¿Cómo está el tema de los recursos? Esto es importantísimo y no podemos dejar de lado el metro de Quito que sigue pasando los días y es una pérdida, no solo porque no podemos hacer uso de este servicio que es un derecho, sino también porque esto significa una pérdida económica para la ciudad. Así que mientras esto se define, hemos solicitado a los compañeros y compañeras del Pleno del Consejo, al mismo alcalde, que vayamos solucionando de forma paralela, que vayamos tomando decisiones importantes. El día martes tratamos de colocar el tema del metro para saber cómo están los informes de estas mesas de trabajo desde que se incorporó la veeduría, para saber cómo estamos con el cumplimiento del cronograma, porque se ha detenido, dada una decisión del directorio, y cómo esto puede causar perjuicios a la ciudad, pero no lo pudimos tratar.
el plan de vacunación, cómo se está involucrando a los grupos de atención prioritaria, a las personas cuidadoras de las personas con discapacidad y personas cuidadoras con familiares con enfermedades preexistentes. Tampoco hemos tenido respuesta. ¿Cómo está la atención del CAT, que es el Centro de Atención Temporal, y con esta demanda espontánea? Todas esas respuestas no las hemos tenido porque se está entrampando en estos temas políticos. Justo sobre estos temas, sabemos que usted ha tenido un trabajo cercano a la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, al Consejo de Protección de Derechos de Quito. ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Cuáles serían los retos que plantea la ciudad para la inclusión de estos sectores, de los grupos de atención prioritaria, niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos y nacionalidades que se encuentran en la ciudad de Quito? Así a veces los manden más al páramo, pero en las ciudades se encuentra la concentración de comunidades afrodescendientes, pueblos y nacionalidades indígenas, y pueblos y nacionalidades indígenas se encuentran justo en los espacios en donde se ha generado conflicto en medio de la pandemia, que es el comercio informal, no necesariamente solo ahí, pero sí se encuentran ahí, en los mercados también. ¿Qué pasa con la inclusión en la ciudad? ¿Qué retos tiene Quito que no los haya trabajado? Bueno, al ser presidenta de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social y también presidenta del Consejo de Protección de Derechos, puedo decir que son múltiples los desafíos. Hemos insistido en la necesidad de trabajar en este modelo de ciudad con un enfoque de derechos, que va más allá de lo que en la administración Rodas se pretendió hacer, que es vincular lo social con el clientelismo, con programas que quedan sujetos a las voluntades políticas de quien está de turno. Hemos insistido en que todas, absolutamente todas las ordenanzas, los marcos jurídicos y todo lo que tiene que ver en cuanto a competencias que nosotros tenemos como legisladores, y también cuando se ha hecho estas dinámicas de poder aprobar algunas ordenanzas, tenga el enfoque de derechos para poder disminuir estas brechas sociales a las que hacía alusión. ¿Y cómo está el tema de inclusión? Es una deuda que sigue aún más latente. Como decía el programa Guaguacentros, ustedes saben, esta es una deuda no de esta administración, de la administración anterior, y aún todavía seguimos con dificultades. Con esta emergencia sanitaria, el patronato nos ha quedado debiendo a la ciudad porque ha tomado decisiones que nada tienen que ver con la política pública ni con los derechos, la atención a la primera infancia. Con esto también se ha disminuido o se ha vulnerado los derechos de las mujeres que fueron parte de este proceso, que soñaron con ser parte de la economía del cuidado, que creyeron en este proyecto Guaguacentros, pero ahora se encuentran sin que sus haberes estén resueltos, sin que sus deudas puedan ser subsanadas, y los niños, más de 8.900 niños que recibimos, que eran beneficiarios de estos programas, no sabemos qué es lo que ha sucedido con ellos. Esto, como hemos insistido, sí nos quita el sueño, nos genera una preocupación. Gran parte, digamos, el 90% de nuestra gestión de estos 2 años le hemos dedicado a tratar de subsanar, y cómo la política pública para atención a la primera infancia ya debe cumplir, pero no hemos podido lograr. Aún no se cuenta con un modelo de gestión. No sabemos qué ha pasado con los guaguas, con los niños, que había evidencias que muchos de ellos la única comida que recibían al día era la que tenían en los programas, en los centros de atención. Esa es una de las grandes deudas, pero también qué pasa con los 10 grupos de atención prioritaria que están representados en el Pleno del Consejo y que los da la Constitución, porque muchas veces se plantea como menoscabar estos derechos. Y dice, bueno, sí vamos a trabajar con mujeres, pero quizás solo con los niños. O sea, se trata de segmentar, cuando lo que se tiene que hacer es reconstruir una ciudad dándole prioridad a los seres humanos, dándole prioridad a los derechos, y dentro de ellos está, como bien lo dice su nombre, no grupos de atención vulnerable, sino prioritaria, porque es un mandato constitucional, es una norma vinculante, y eso tiene que cumplir mediante la política pública. ¿Cómo estamos con las mujeres? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres jefas de hogar, que han sido de las más grandes perdedoras en esta emergencia? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad?
las personas en situación de movilidad humana. Desde la comisión hemos podido hacer algunos protocolos para en algo tratar de darle un orden a esta prioridad para que la política pública pueda atenderles. Hicimos un protocolo para la redistribución de las ayudas humanitarias que se entregaron en los primeros momentos de la emergencia, con enfoque territorial, pero también dándole un énfasis a aquellos grupos de atención prioritaria y para personas que suman varias vulnerabilidades, como por ejemplo mujer, adulta mayor, de pueblos y nacionalidades y con discapacidad. Señora Chela, pero justo, perdón por interrumpir, pero estos enfoques que se los maneja más desde el ámbito social, de la inclusión, enfoque de género, priorizar los derechos de estos grupos, se transversalizan en la política de la ciudad. Digo, llegan también a estos otros sectores en donde normalmente no se los ve, como el tema justo de la economía, de la movilidad. O sea, se está pensando la ciudad, por ejemplo, en el tema del ordenamiento territorial o de la movilidad, para que pueda tener mayor acceso, que no sé, la brecha que existe justo de acceso de estos grupos. ¿Existen estos enfoques transversales o falta más trabajo? Hemos insistido porque, como les estábamos planteando, quizás tratar de cubrir durante este último periodo tantos años de abandono, de inequidad y desigualdad, los esfuerzos serán importantes, pero nunca serán suficientes. Se necesita una complementariedad, pero no solo del gobierno local, sino también de todos los niveles de gobierno. Y en un gobierno como el saliente, que lo único que hizo es darle prioridad a otras cosas que no era la gente, creo que es importante recuperar el rol social del Estado. Pero insisto, no solo en este nivel de gobierno local, sino para poder complementar, porque no es un tema solo de responsabilidad del municipio. Para eso hemos generado instrumentos importantes como es la ordenanza de erradicación de trabajo infantil. Nosotros como legisladores hemos cumplido, pero nos sigue faltando aquel reglamento por parte de la Secretaría de Inclusión Social, para darle el estricto cumplimiento. El reglamento de la ordenanza, pero que va vinculado con un plan distrital para la erradicación, pero también para la prevención del trabajo infantil. Estamos trabajando con una ordenanza que va a dar la posibilidad de brindar servicios a las personas habitantes de calle, que en esta emergencia se ha incrementado este número de personas que están bajo esta vulnerabilidad. Insistir que hemos procurado que la política pública sea quien se encargue de dar estas respuestas estructurales. Hemos hecho los marcos normativos correspondientes, insistir que los esfuerzos han sido importantes, mas no suficientes, pero creo que dentro de esta planificación a la que tanto insistimos, este modelo de ciudad con énfasis en las personas, hacer de Quito una ciudad mucho más justa, mucho más equitativa, pero por sobre todo más humana, es uno de los objetivos que nos debe no solo ponernos la camiseta, pero también vincular a la ciudadanía. Por eso, cuando se hablaba de la participación ciudadana, creemos que es importante no solo en los procesos de vigilar qué es lo que se está haciendo, sino también generar propuestas de cómo vamos a llegar a los territorios, de cómo vamos a generar estas soluciones que no tienen que ser construidos al revés, es decir, desde las autoridades hacia el territorio, sino más bien tiene que ser construido de forma complementaria entre la participación ciudadana y quienes han elegido la ciudadanía que estemos al frente tomando decisiones. Señora vicealcaldesa, el tema de la movilidad en Quito y del metro, sobre todo, es uno de los temas más álgidos que le ha tocado ya a varias alcaldías, y en este, evidentemente, se ha posicionado, o sea, más bien dicho, se ha abierto el debate sobre la administración del metro, en cuanto si debe ser público o privado. Usted nos hablaba del rol, nuevamente, que debería tener el Estado, tanto en la alcaldía como en las políticas públicas de la ciudad. En este marco, ¿cómo se zanja finalmente este tema de la administración del metro? ¿Qué va a pasar? Y en realidad también con la movilidad de Quito. Es importante que comprendamos que el metro no solo es cómo nos vamos a movilizar, no es una herramienta nada más de movilización, sino que es un servicio estratégico tal como la Constitución Política del Ecuador lo plantea, un servicio que tiene mucho que ver con los derechos y subsanar estos históricamente sectores vulnerados que han sido dejados atrás, la segregación espacial,
los que viven en Atucucho, en Caupicho, los que vivimos en Carapungo, ¿cómo nos vamos a vincular a este hipercentro? Por eso es fundamental poder plantear cómo el sistema integrado de transporte público va a permitir subsanar y disminuir estas brechas sociales. Dentro de ella está la columna vertebral del subsistema Metro de Quito, que ya había tomado decisiones importantes en este último tiempo, porque quiero decir, ¿cuándo tenían que habernos entregado el metro? Octubre del 2018. Esto no ha sucedido. El retraso viene desde la administración anterior. Tuvimos un exgerente de esta administración que estuvo planteando un modelo que nada tenía que ver con la ciudad e inclusive estaba abordando temas que se podían haber vuelto inconstitucionales, como el plantear la posibilidad de concesionar este servicio que es estratégico y que debe ser llevado a cabo o administrado por una empresa pública, la empresa Metro de Quito, que ya existe según la ordenanza 237. El 2 de marzo del 2021, por unanimidad, el directorio del Metro de Quito asumió ya este modelo de gestión por gestión directa, con asistencia especializada, que no era otra cosa que hacer una gran convocatoria a quienes ya venían la experiencia para administrar todo lo que es referente al metro y vengan a capacitar al personal de la empresa aquí en Quito. Pero ahora, con esta veeduría, esto queda como pendiente. La veeduría siempre será sano. Quienes venimos de los procesos sociales sabemos que la participación ciudadana es fundamental. Felicitamos que se involucre la ciudadanía. Sin embargo, hay algunos parámetros y reglamentos que hay que cumplir. ¿Cuál es el objeto de la veeduría? Y dentro de los cuales el reglamento dice que no se puede paralizar el objeto que está siendo observado. Con esto quiero decir que se tomó una decisión por 3 miembros del directorio, el alcalde, el concejal Abad y el secretario de movilidad, en el cual generaron como la imprecisión, que es lo que va a suceder, entre rever un modelo de gestión que ya se tomó la decisión o ratificarlo. Mientras esto sucede, sigue perdiendo la ciudad. Está paralizado en los cronogramas, no sabemos cuándo van a volver a convocar al directorio, qué precedente tiene para Quito esta inseguridad jurídica, porque ya se tomó una decisión, ya se habían invertido, se estaba trabajando en un cronograma y ahora de repente no. Por la decisión de 3 miembros del directorio está paralizado el proyecto más importante después de la gente, claro está, que tiene no solo Quito, sino el Ecuador. Esa es una de nuestras insistencias. Queremos saber, se planteó unas mesas técnicas, completamente de acuerdo con eso, pero ¿dónde están los informes? ¿Cómo se está llevando este cronograma? ¿Cuál es el perjuicio para la ciudad? No solo en los derechos, insisto, sino también en lo económico. Esa es una de las grandes interrogantes que estamos necesitando saber, no solo como autoridades para tomar decisiones, sino que la ciudadanía debe estar al tanto de qué es lo que está pasando con el metro, porque evidentemente, con más de un mes de retraso de esta decisión, no sabemos cómo se van a cumplir los tiempos y cómo el metro va a dejar de ser un proyecto para convertirse en una realidad. Nos queda corto el tiempo y no nos quisiéramos ir de esta entrevista con algo que creemos que se debe hacer memoria. Si bien no regresar, aunque es necesario regresar, preguntarle brevemente, porque se nos termina el tiempo, ¿qué pasa con la paridad de género? Quiero solo regresar a este tema del 2019, porque claro, ahora en la disputa del Consejo Metropolitano y de este tema de quién va a asumir probablemente la alcaldía de Quito, usted presentó y hablaba en el 2019 que se respete la paridad de género para la designación de autoridades locales. De hecho, presentó y le acompañó la Defensoría del Pueblo en estas demandas. Algunas ciudades sí, algunas ciudades no. Entonces, esto es derechos, esto no es para unos y unas sí. Hay un tema de paridad de género que no se cumplió en el municipio de Quito. ¿Qué pasó con justo con el seguimiento de ese proceso? De manera súper puntual, nunca presenté yo ningún tipo de recurso, lo hizo la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, eso que quede claro. Sí estuvimos expectantes, pero no por mi designación, sino más bien qué es lo que iba a pasar con las mujeres y cómo se va a generar este precedente para el cumplimiento. Como usted bien lo decía, los derechos no son negociables,
Los derechos no son de oportunidades, sino más bien son de estricto cumplimiento. De darse este pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, evidentemente creo que es una gran oportunidad para subsanar aquellas debilidades o aquellas inconsistencias que se han dado a lo largo no solo de esta administración, sino de todas aquellas que nos antecedieron. Creo que es importante avanzar los derechos se avanzan de forma progresiva, no se retroceden, pero sí quiero cerrar con esto. Cuando asumí el cargo de la segunda vicepresidencia o la segunda vicealcaldía, lo hice en resistencia. No en resistencia porque no había logrado la primera vicealcaldía, sino más bien en resistencia porque seguimos viviendo en una sociedad clasista, machista, racista y patriarcal. Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad que nosotros tenemos, no solo hoy, no solo por cuando se designa o no una autoridad, sino todo el tiempo, como sociedad en general, de poder dar cumplimiento a los derechos, de poder desmarcarnos de aquello que vulnerabiliza o pretende invisibilizar a las personas, sino más bien para construir este Quito mucho más justo, mucho más humano, y también darnos cuenta, poner en el tapete, problematizar que estos temas existen, que el racismo existe, que el clasismo existe, que también el machismo y el patriarcado aún está vigente, para poder construir o reconstruir una ciudad sin ningún tipo de estereotipos, sin ningún tipo de violencias y sin ningún tipo de discriminaciones. Muchísimas gracias, señora vicealcaldesa. Un tema bastante importante, como usted menciona, porque justamente, aparentemente, la identidad quiteña se queda en una imagen, ¿no es cierto?, del quiteño. Sin embargo, habemos otras identidades más que convivimos en esta ciudad y que finalmente deberíamos tener también otros espacios de expresión. Muchísimas gracias nuevamente y le comprometemos a seguir en este programa de Voces y Propuestas para analizar estos temas de la ciudad. Un abrazo y a cuidarse porque el COVID no se ha ido.